Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de Los Ángeles de Charlie, la película del año pasado dirigida por Elizabeth Banks, protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, que hasta ahora está llegando a salas de cine, por lo menos aquí en Colombia y yo creo que en otros países de Latinoamérica. Como menciono, este es un review sin spoilers en donde solamente voy a hablar de generalidades, así que no se preocupen si no han visto la película. Aquí a la izquierda pueden ver todos los temas que voy a tratar y no se preocupen por la sección de comentarios porque voy a estar muy pendiente por si dejan algún spoiler, y la persona que deje cualquier tipo de spoiler va a ser baneada permanentemente de la sección de comentarios. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Además de eso, les recuerdo que este y otros programas del canal los van a poder encontrar en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts: SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a historia general, digamos que ya sabemos qué son Los Ángeles de Charlie, ya tuvimos unas cuantas películas, tuvimos la serie de televisión y esto continúa con este concepto de esta agencia liderada por una figura misteriosa que es Charlie, con Bosley de por medio como una persona que le da las misiones a estos ángeles que son unas agentes, son unas espías. Entonces tenemos que en esta historia que nos cuentan en esta película tenemos a Naomi Scott como Elena, una ingeniera y programadora que creó para una empresa muy importante un nuevo sistema de almacenamiento de energía, básicamente. Pero este sistema puede ser hackeado de tal manera que puede ser utilizado como un arma. Cuando ella trata de advertirle a sus superiores, no la toman en serio, continúan con todos los planes para el lanzamiento y ella tiene que acudir a la agencia Townsend, que es la agencia de Los Ángeles de Charlie, para que la ayuden, y en medio de esto se va a ver envuelta como en un montón de cosas porque están tratando de callarla y bueno, etcétera, etcétera. A su ayuda van a llegar las agentes Kristen Stewart, que interpreta a Sabina, y Ella Balinska, que interpreta a Jane. Tenemos a Elizabeth Banks como un Bosley, tenemos a Patrick Stewart como otro Bosley. Digamos que es como lo más grande que nos introducen aquí, y es que la agencia se ha expandido, ahora es una agencia con operaciones a lo largo de todo el mundo y hay varios Bosley, y Bosley es como una especie de rango, no es tanto un nombre específicamente como decir el teniente o algo por el estilo, es un rango que adquieren ciertas personas dentro de la organización y son las que les dan las misiones a diferentes equipos de Ángeles de Charlie. Entonces, en cuanto a opinión general, voy a ser totalmente honesto, las películas anteriores yo no las soporto. Yo no he podido ver ninguna de esas películas completas porque no son mi tipo de película. Yo de verdad no, simplemente no puedo. Y digamos que con todos los trailers que habíamos visto de esta película yo tenía bastantes dudas, entonces llegué como preparado para el desastre. Llegué preparado para decir, ¿qué demonios, Charlie? Pero la película no fue tan mal. Digamos que es una película que no está tan mal, pero tampoco está bien. Está como en un punto intermedio extraño en donde tiene ciertos puntos positivos, pero también tiene ciertos puntos que son bastante mediocres, que hacen que finalmente esta no pueda ser una película que sea mejor de lo que es. Pero teniendo en cuenta los antecedentes que yo tengo con esta saga, podríamos decirlo de una manera u otra, esta película me gustó mucho más que cualquiera de las otras, que cualquiera de los otros momentos que he visto de las otras películas de Los Ángeles de Charlie, esas que tenían a Lucy Liu, a Drew Barrymore y a Cameron Díaz. Esas películas yo no pude ver nada, no he podido ver ninguna completa. Esta por lo menos disfruté ciertas cosas a pesar de las fallas que tiene, a pesar de todo eso. Creo, para mí personalmente, que es mejor película que esas otras que vimos, ya no me acuerdo si eran dos o tres. Y de hecho, en la sala en la que yo estaba habían varias personas, había muchas personas, había mujeres, había hombres, había al lado mío un papá con su hijo, y escuché que muchas personas se reían en las bromas, que estaban disfrutando la película. Entonces creo que existe la posibilidad de que haya muchas personas que sí puedan disfrutarla de otra manera. Creo que realmente la crítica no le ha hecho ningún favor a esta película, y digamos que lo que venía en cuanto como a la opinión en general era que esto iba a ser un desastre, pero yo personalmente me encontré con una película que no fue un desastre total.
claramente tiene muchas fallas y tiene muchas cosas de las cuales voy a ir hablando, y sobre todo creo que tiene que ver con la dirección. Tenemos aquí a Elizabeth Banks, que si no estoy mal es como la segunda película que dirige. Ella dirigió alguna de las de Pitch Perfect, no me acuerdo si la segunda o la tercera o algo por el estilo, o dirigió esas dos, no sé, creo que es la segunda o tercera película que Elizabeth Banks dirige, pero creo que todavía le falta un poco de experiencia en muchos sentidos. Digamos que esas películas de Pitch Perfect tienen unas dinámicas específicas, y de hecho la película que ella dirigió no fue tan bien recibida como la primera película, entonces desde ahí hay ciertas cosas, pero pues uno entiende que dirigir es un trabajo muy complicado. Dirigir es tener en mente la producción completa, y digamos que es bien complejo. Entonces siendo las primeras películas, pues uno entiende que Elizabeth Banks cometa ciertos errores, pero siento yo que este era un proyecto tan de ella, y dice por todos lados Elizabeth Banks, dirigido por Elizabeth Banks, producido por Elizabeth Banks, escrito por Elizabeth Banks. Ella misma es una de los personajes principales de la película. Creo que tiene tanto de ella que los fracasos se le pueden dar más a ella, o sea, como que uno piensa más en Elizabeth Banks teniendo en cuenta todo lo que ella hizo en esta película. Y creo que en términos de dirección hay algunas fallas bastante importantes. Digamos que en cuanto a lo que tiene que ver con las actuaciones, obviamente los actores tienen un papel bastante importante en entregar una buena actuación, pero finalmente yo recuerdo que yo tenía una profesora que decía que el trabajo más importante del director es trabajar con los actores. Digamos que en todo lo que tiene que ver con la preproducción, el director tiene que estar pendiente absolutamente de todo, de departamento de arte, de departamento de un montón de cosas, y digamos que dejar todo preparado, pero una vez comienza la película como tal, esas funciones se delegan de una manera u otra al departamento de cinematografía, al departamento de arte, iluminación, etcétera, 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 y el director tiene que concentrarse específicamente en trabajar con los actores, en decirles qué es lo que tienen que hacer, en darles las instrucciones, en ver qué es lo que están haciendo, en darles correcciones si de pronto la manera en la que están interpretando al personaje no es lo que conviene más para la historia en general, o bueno, cosas por el estilo. Pero el trabajo del director es trabajar íntima y directamente con los actores, y en ese sentido me parece a mí que muchas veces los grandes premios de actuación y todas estas cosas en donde se les dan los premios exclusivamente a los actores no tienen en cuenta la labor del director, porque los actores por sí solos no pueden lograr estas actuaciones, porque necesitan una dirección precisamente. Y al mismo tiempo, cuando hay un fracaso, sí se le echa la culpa al director. Pero entonces digamos que siento yo que las actuaciones fueron bastante dispares en muchos momentos por varios motivos: por la misma escritura de la película, por la manera en la que eligieron representar a los personajes, y son dispares porque hay momentos en donde las actrices, bueno, Kirsten Stewart ha demostrado que en ciertos momentos es buena actriz, y digamos que aquí hace unos días estábamos hablando de otra película que se estrenó de ella este fin de semana, que es Alerta, Amenaza en lo Profundo, Underwater, en donde yo decía que había ciertos momentos en donde salía la Kirsten Stewart. Digamos que desde que ella empezó a aparecer en Crepúsculo hasta sus otros papeles después, hay ciertos momentos en todas las películas en donde uno sabe que es Kirsten Stewart. Ahí tiene como ciertas muecas, ciertas mañas, ciertas maneras en las que cierra los ojos, en las que utiliza las manos, que uno sabe que es más Kirsten Stewart que cualquier personaje que esté interpretando. Como algo positivo, aquí no vi para nada eso, pero al mismo tiempo el personaje de Kirsten Stewart es tan superficial que tampoco tiene ella mucho con qué trabajar, y creo que es lo que sucede con la gran mayoría de los personajes, y es que son bastante superficiales, y cuando tratan de darles algo de profundidad no funciona del todo. Pero entonces las actuaciones, hay momentos en donde no funcionan tan bien en planos muy principales o en planos de personajes solos, entonces siento yo que ahí ya viene más del lado de la dirección. Y por otro lado, como ella también escribió la película, siento yo que hay muchas fallas también en el guión, y no hablo de huecos argumentales ni nada por el estilo, que es como la moda al hablar de problemas cuando hablamos del guión, sino que siento que es una película muy simple, siento que es una película muy simplemente escrita, podríamos decirlo, y en ese sentido no hay muchas sorpresas. Es una película que es bastante predecible, y en donde uno
se va oliendo qué es lo que está pasando y en donde las pistas que deberían ser sutiles son absolutamente cero, 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 cero sutiles, en los que uno simplemente se pregunta como, ok, este personaje está haciendo esto, ¿cómo es que los otros personajes no se dan cuenta? Porque es que es muy, 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 muy obvio por diferentes razones, porque es sospechoso de por sí o por la gestualidad o por diferentes cosas, y entonces eso hace que los giros que quiere proponer la película no sean efectivos, que las sorpresas que quiera proponer la película no sean efectivas, porque ya le dieron a uno todo ahí servidito en bandeja de plata, en donde creo que y eso no debería pasar en una película de estas. O sea, Los Ángeles de Charlie es básicamente una película de espías. Y en lo que uno espera en una película de espías es intriga, es sorpresa, es emoción, es un montón de cosas que finalmente no terminan de funcionar porque la película está escrita de manera bastante simple. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la acción, en cuanto a acción, también se nota mucho la poca experiencia que tiene una directora como Elizabeth Banks en el departamento de acción, porque las escenas no están muy bien logradas. Digamos que tampoco es que se le pueda echar la culpa a ella específicamente, siento que es algo del medio. Y es algo de lo que he venido hablando últimamente bastante, y es que siento que la manera en la que se filman las escenas de acción actualmente es muy muy mala. Corte, 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 en donde lanzan un puño y ni siquiera ha terminado de dar el puño o de hacer contacto del puño y ya hay un corte a otro lado en donde estamos viendo a una persona que simplemente se bota por encima de una mesa o de un estante o de lo que sea porque le pegaron muy duro, y en donde en realidad las peleas pierden absolutamente toda la emoción porque no se siente nunca el peso de nada. Corte, 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 elecciones de cámara que no favorecen para nada el ritmo de la escena de acción, el ritmo de todo esto, que es algo muy, 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 muy importante, porque esta es una coreografía muy elaborada en donde se esfuerzan un montón y en donde la idea, así como en un baile, es generar un ritmo. El ritmo es súper, súper importante. Y si ustedes ven las películas no tan viejas, no tan viejas, por ejemplo, de Jackie Chan, o incluso las películas de Bruce Lee y todas estas cosas, o actualmente las películas de Donnie Yen, o como películas de acción un poco más hacia el lado de Oriente, allá creo que tienen como muy muy claro qué es lo que funciona en una escena de acción para que se vea fuerte, para que uno note, para que uno sienta el dolor que están sintiendo los personajes y que uno dice como, ¡ay! Se están pegando durísimo. Aquí no pasa eso, hay muchos cortes, hay muchas cosas. Actrices como Ella Balinska se nota que no están muy bien preparadas en las escenas de acción, y específicamente Ella Balinska hay un par de secuencias en donde se nota que ella se sentía muy extraña haciendo la escena, y eso lo transmite al personaje y por lo tanto termina transmitiéndolo a uno mismo, al espectador. Entonces uno la ve y es como, uy, esta muchacha como que no se preparó mucho o no la prepararon mucho para estas escenas de acción, y la misma edición y las mismas cosas hacen que cuando están funcionando bien las escenas de acción, hay unas con Kirsten Stewart que funcionan bien, pierdan también mucha efectividad por la edición misma. Por otro lado, en cuanto a imagen, digamos que hay un par de momentos en donde los efectos visuales no funcionan tan bien, en donde se ven bastante, bastante falsos. Pero por otro lado, más allá de eso, porque digamos que lograr efectos especiales puede ser bastante complejo, sí hay un par de momentos en la película en donde hay una falla que para mí es imperdonable, y es una mala elección de cámara, una mala elección de óptica y una mala elección sobre todo de iluminación, en donde bueno, digamos que no sé si ustedes han grabado, hagan el ejercicio, tomen con su celular un video con una muy buena iluminación y después tomen un video en el mismo lugar o con la misma persona con una iluminación bastante baja, y van a ver que los negros empiezan a estallarse, van a ver que sobre todo en las partes más oscuras va a empezar a haber una pérdida bastante grande de calidad de la imagen y empieza a pixelarse, empiezan a salir unas manchas y unas cosas por el estilo.
Aquí hay un par de escenas en donde sucede eso y en donde para mí fue como, wow, o sea, de todos los errores para mí esos fueron realmente imperdonables porque tienen todo el tiempo, tienen todas las posibilidades para revisar que eso no esté sucediendo en medio de una película que se supone que tiene que tener la mejor calidad de imagen posible. Y son escenas que están en intermedio entre otras tomas que sí tienen buena calidad, entonces hace que se note aún más. No sé exactamente por qué sucedió eso, no sé exactamente por qué no se dieron cuenta en medio de la producción de que la iluminación no era la suficiente o algo por el estilo, pero para mí se notó un montón y me molestó muchísimo. Por otro lado, tenemos la parte del mensaje y digamos que esta película desde el comienzo era muy claro que tiene este mensaje o quiere transmitir este mensaje de girl power, de poder femenino, de que las mujeres pueden hacer lo que sea, que es un mensaje que me parece a mí que es, además de verdadero, es muy valioso y es un mensaje que todo el mundo debe entender. Todos deben entender que las mujeres pueden hacer muchísimas, 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 muchísimas cosas. Pero no solamente cuando hablamos de este tipo de mensajes, a pesar de que siento yo que este tipo de mensajes específicamente en el tiempo en el que vivimos, teniendo en cuenta un montón de cosas, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta los movimientos sociales, teniendo en cuenta como todo lo que está sucediendo con que se ha vuelto casi que un meme realmente en la internet con las feminazis y todas estas cosas, digamos que siento que todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino es un mensaje que es complejo de transmitir, pero en general mensajes casi que políticos como este o que tienen que ver con racismo o que tienen que ver con discriminación o con otro montón de cosas, es difícil transmitirlos sin llegar a ser proselitista o sin llegar a ser como un poco fastidioso, podríamos decirlo de una manera u otra, porque digamos que hay maneras muy efectivas de transmitir estos mensajes que hacen que las personas entiendan esto casi que por osmosis, o sea, sin necesidad de estarles diciendo en la cara: esto es lo que nosotros queremos transmitir con esta película. Esto es lo que nosotros queremos que entiendan. Las mujeres pueden hacerlo todo. Las mujeres son lo mejor. Las mujeres, o sea, sin necesidad de decirlo tan en la cara, puede funcionar. Como digo, es muy complicado, entonces por eso tampoco culpo a Elizabeth Banks por cometer los errores que comete, pero siento yo que hay muchos momentos en la película en donde ya cruza la línea y en donde ya no está queriendo dar un mensaje por la bondad de dar el mensaje, podríamos decirlo de una manera u otra, sino que ya uno siente que se lo están restregando en la cara y que le están diciendo las cosas y que le están repitiendo a uno y como que se lo están tratando es de meter a uno por los ojos más que transmitiéndolo de una manera orgánica. Entonces se vuelve un poco proselitista la película, digamos que comienza con una secuencia de una misión anterior a la misión principal y después de eso tenemos los títulos principales, los créditos iniciales, en donde es una secuencia de mujeres haciendo cosas geniales y de niñas haciendo cosas geniales, en donde ya desde el comienzo uno dice como ok, interesante elección, puede que funcione, pero cuando se ve en el contexto general de la película se siente como si de verdad le estuvieran cogiendo a uno la cabeza y le estuvieran pegando los ojos a la pantalla en un mensaje subliminal tratando de meterle a uno por los ojos el mensaje de las mujeres pueden hacer lo que sea, que como digo, yo personalmente creo que es así, yo personalmente creo que todo el mundo debería entender que es así, pero cuando hablamos de mensajes como estos en donde todavía hay personas que no lo entienden, cuando se vuelve proselitismo es muy complicado traer a esas personas o es muy complicado hacer que esas personas entiendan de manera razonable cualquiera que sea el mensaje que uno esté tratando de transmitir, y lo que puede generar por el contrario es aversión, lo que puede generar muy por el contrario de lo que uno espera es que esas personas se separen aún más de esa posición que uno quiere dar a entender. Entonces siento yo que también, o sea, como que todos esos factores se unen: la dirección de actores, lo que tiene que ver con la escritura de la película, la parte de la acción,
las fallas en la imagen y el mensaje, y eso es lo que hace que la película como tal no pueda ser mejor de lo que habría podido ser, porque creo de verdad que hay bastante potencial en la película. Como dije al comienzo, yo estaba esperando una decepción fatal, estaba esperando un fracaso total, y hubo momentos que disfruté la película y en términos generales tampoco me aburrí, entonces creo que ahí de por sí ya también hay un éxito, de nuevo teniendo en cuenta como todo el historial que yo tengo con Los Ángeles de Charlie o con las películas pasadas. Entonces siento yo que la película no es horrible, pero tampoco podemos hablar de que es una gran película o de que es una buena película. Por el lado de personajes tenemos a Kirsten Stewart como Sabina, que es como la irreverente del grupo, pero como digo, todos los personajes son tan planos que realmente sus acciones están ahí porque sí. Entonces ella se la pasa diciendo cosas irreverentes y se la pasa diciendo cosas así, se la pasa haciendo cosas erráticas y cosas por el estilo, pero es como, ok, así es el personaje y el personaje es así porque sí. Tenemos a Naomi Scott como Elena, que es la programadora e ingeniera que crea este dispositivo, que es la que llega a buscar la ayuda de ellas. Es como la inexperta, pero digamos que ahí también hay algo bastante extraño porque inicialmente ella llega para ser protegida, ella como que entra dentro de todo esto para ser protegida y de pronto empiezan a tratarla como una miembro del equipo, pero entonces hay momentos en donde la tratan como si tuviera mucha experiencia y hay otros momentos en donde, ay, joder, madre, nos acordamos de que esta muchacha no tiene experiencia absolutamente de nada, pero o sea, y no sé, es que la película también tiene como muchos diálogos y muchas cosas que son bastante innecesarias. Hay un momento en el que hacen una broma con respecto a que ella no puede encontrar citas y es como, en ningún universo, en ninguna versión de ninguna existencia, me pueden venir a mí a decir que alguien que se ve como Naomi Scott no puede conseguir citas. No tiene absolutamente ninguna lógica lo que me están diciendo. Y digamos que Naomi Scott era como el miembro de este cast que más me emocionaba. Me gustó mucho su trabajo como Kimberly en esa versión que sorpresivamente también me gustó un montón de los Power Rangers, en donde también compartió pantalla con la misma Elizabeth Banks que interpretaba a Rita Repulsa. Yo creo que de pronto ahí fue que se creó la conexión entre ellas que hizo que después Banks dijera, ok, voy a dirigir una película de Los Ángeles de Charlie, me gustó tu trabajo en los Power Rangers, ¿quieres ser una de mis ángeles o algo por el estilo? Creo que de pronto ahí empezó todo esto. Me gustó mucho su trabajo como Jasmine ahorita en el año pasado en Aladdin, entonces digamos que yo quería ver qué podía hacer Naomi Scott acá, pero no hay suficiente Naomi Scott o no le dan suficiente espacio para trabajar porque Elena también termina siendo un personaje bastante plano en muchos sentidos y en donde los personajes tampoco están lo suficientemente bien escritos como para que uno crea lo que le están diciendo a uno. O sea, uno no cree del todo que ella sea una científica como la que pretenden que es Elena, por ejemplo. Tenemos a Ella Balinska como Jane, que es una ex agente del MI6 de Inglaterra, que ahora es parte de Los Ángeles de Charlie, pero entonces tenemos que ella es como la más seria de todas, como todas estas cosas, es la que tratan de desarrollar un poco más, es a la que tratan de darle un poquito más de profundidad, pero finalmente tampoco funciona tanto. Me parece que en medio de todas las otras cosas de la historia como que se vuelve un elemento ahí más. Tenemos a Elizabeth Banks como Bosley y lo interesante aquí es ver los diferentes Bosley, ¿no? Tenemos también a Patrick Stewart como otro Bosley que se supone que era el primer Bosley, John Bosley, del que sale todo esto, y comenzamos con él retirándose. Es como uno de los puntos importantes. Él se está retirando de Los Ángeles de Charlie, ya está terminando como toda su labor. Y es interesante ver todo esto porque además tenemos también a Jimon Honsu que interpreta a otro Bosley. Entonces digamos que ver estas labores de ellos con los equipos de ángeles, como las preparaciones que les dan. Digamos el Bosley de Digimon Honsu está más enfocado como en todo lo que tiene que ver con lucha y como con pelea cuerpo a cuerpo. Entonces lo vemos preparando unas cosas. Digamos que eso en cuanto a la estructura general de lo que podría ser algo como Los Ángeles de Charlie actualmente me pareció muy interesante. Y digamos que lo que nos cuentan de esta organización y cómo ha avanzado desde la azul y cómo se diferencia de las últimas versiones que vimos, me parece que
Allí, por ejemplo, hay mucho potencial para desarrollar algo de Los Ángeles de Charlie. No sé si una nueva serie de televisión o si bueno, digamos que con el fracaso que tuvo esta película en términos de crítica y en términos de taquilla y en términos de un montón de cosas, dudo bastante que hagan otra Ángeles de Charlie por lo menos con este mismo equipo o sí, digamos que lo veo bastante improbable, pero el concepto en términos generales me parece que es muy interesante. Tenemos también a Noah Centineo como Langston, que es un asistente de Elena, pero aquí es donde tenemos a este personaje específicamente, es uno que uno no cree en ningún momento que sea un científico, que esté haciendo estas cosas, que tenga las capacidades para ser el asistente principal de la investigadora en líder que creó todas estas cosas. Entonces digamos que hay ciertas cosas aquí y allá en donde se nota que eligieron al actor para interpretar al personaje más por cómo se veía que por cualquier otra cosa, o el personaje fue pensado más en favor de cómo se veía o de qué papel tenía que cumplir hacia Los Ángeles de Charlie, hacia las chicas principales, que como un personaje orgánico o un personaje propio. Tenemos no me acuerdo el nombre de Claflin, pero lo tenemos como Alexander Brock, que es el dueño de la compañía para la que trabaja Elena. Tenemos también a un tipo Flaxon como Fleming, que es el jefe directo de Elena, que es el personaje masculino más fastidioso que he visto en mucho tiempo, y creo que lo escribieron específicamente para que fuera lo más fastidioso posible en sus interacciones con Elena, específicamente en donde él todo el tiempo está tratando de quitarle poder a las palabras de ella, y aquí es donde siento que eso debe suceder, o sea, eso debe suceder en la vida real. Creo que le ha sucedido a muchas mujeres. Y son esos hombres que tratan constantemente de descalificarlas. Pero es de esos puntos que es complicado de manejar. Es de esos puntos en donde por momentos funciona muy bien en la película y hay otros momentos en donde no funciona tanto, en donde ya me parece a mí que lo están llevando más allá de lo que deberían llevarlo. Y siento yo que es como la conclusión en general, y es que hay que medirse. Hay que medirse con ciertas cosas, hay que medirse con ciertos aspectos, y siento yo que la película y Elizabeth Banks no se miden. Entonces las cosas sobrepasan el punto en donde, ok, esto es agradable, esto es divertido, entiendo qué es lo que me están queriendo decir, entiendo que están queriendo decir que hay un montón de jefes que descalifican a las mujeres y bueno, etcétera, 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 pero ya se pasaron y ya se volvió fastidioso simplemente por el hecho de ser fastidioso. Entonces creo que eso es lo que sucede. Todo esto a la pregunta final de siempre, y es: ¿vale la pena ver esta película? ¿Vale la pena que ustedes le paguen la boleta para ir a ver Los Ángeles de Charlie? Es complejo. Como dije, es una película que no me desilusionó. No me desilusionó. O sea, no es una mala película, o no es una película tan mala como yo esperaba que fuera, pero al mismo tiempo tampoco es una buena película. Tiene muchas cosas que para mí fueron innecesarias, pero al mismo tiempo en la sala en la que yo estaba hubo personas que sentí que la disfrutaron mucho. Hubo personas que con las partes de humor se rieron mucho, hubo personas que sentí que les gustaban las secuencias de acción. Entonces creo que existe la posibilidad de que haya un buen público para esta película si nos quitamos como las preconcepciones de que esta película va a ser mala, o bueno, no sé. Si les gustan Los Ángeles de Charlie, si les gustaba la serie original, si les gustaron las películas con Cameron Díaz y todas estas otras, creo que existe la posibilidad de que esta película también les guste. A mí personalmente me gustó más que cualquiera de los fragmentos que he visto de las otras películas de Los Ángeles de Charlie. Entonces en ese sentido para mí ya es un éxito. Entonces sí, igual. Creo que al igual que con Underwater, como les decía, hay películas que uno sabe que tiene que tiene que ver en cine, que son experiencias cinematográficas, que uno sabe que tiene que verlas en una pantalla grande con un sistema de sonido de calidad de cine, porque no hay otra mejor manera de verlas, y porque uno sabe que si las ve en un televisor, por más grande que sea, o en una pantalla de computador, por la mejor calidad que tenga, se va a perder cierta experiencia. Siento yo que Los Ángeles de Charlie no es ese tipo de película. Siento yo que si la quieren ver en cine,
maravilloso. Si quieren darle la oportunidad, adelante, por favor, vayan y vean la película, pero si no la ven en cine, siento que realmente no va a haber una gran pérdida. Siento que no se van a perder de mucho. Es una película que tal vez pueden esperar a que esté en algún servicio de streaming. Creo que como un domingazo está muy bien. Un domingo en la tarde cuando ya no hay nada que hacer, o un sábado en la noche cuando ya no hay nada que hacer y uno simplemente quiere como sentarse, meterse debajo de las cobijas y ver una película. Creo que de pronto ahí esta película de Los Ángeles de Charlie puede tener una mejor oportunidad de ser disfrutada de una manera u otra. Entonces, sí, si quieren ir a ver la película, vayan a verla y apóyenla. Si no quieren ir a verla en cine, no creo que se vayan a perder de mucho en cuanto a experiencia cinematográfica como tal. Y tal vez sea mejor que esperen y la vean en algún servicio de streaming o en algún canal de televisión cuando esté disponible. Por el momento, creo que no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si no han visto la película, ¿qué esperaban de ella? ¿Esperan que sea un fracaso para ustedes o esperan que les guste? Lo que yo les digo, ¿los alienta a verla o por el contrario dicen como no, ya no le voy a dar una oportunidad a esta película? Y si ya la vieron, por favor recuerden no dejar ningún spoiler, porque si lo dejan los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. Además de eso les recuerdo que pueden escuchar este y otros programas en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast que utilicen para escuchar sus podcasts, sea SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como No Sabemos Nada en DLive también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.